Espérame un momentito que ya voy a grabar. Bueno, primero buenas noches porque ya está ahí Janet y bueno, ya está ahí Beatriz. Buenas noches. Buenas noches, Janet. Pues miren, como yo lo que necesito que ustedes les quede en este curso bíblico son como claves de lectura. ¿Cuáles son las claves de lectura en toda la Biblia? No solamente en esto, en toda la Biblia. Uno, que ustedes tengan claro el contexto histórico, o sea, qué es lo que está pasando en el momento en que se desarrolla esta tradición oral, porque acuérdense que primero fue un tiempo de oral, ¿verdad? Luego es el proceso de escritura, pero ya el proceso de escritura se va ubicando con otro tipo de reflexión, que ahí es donde viene ya el contexto teológico, porque entonces ya esta tradición oral ya se quiere poner en un momento histórico que puede ser otro, similar, parecido, diferente, pero entonces se va a acoplar. Eso es lo que yo necesito que ustedes se den cuenta, que es el proceso de toda la Biblia, no incluso de los evangelios. Entonces ustedes tienen el proceso histórico y en el proceso histórico les dan las fechas de lo que está sucediendo, de la trama histórica que está sucediendo en ese momento. Y entonces se está desarrollando pues la predicación, digamos, si es del profeta, de cualquier profeta en ese momento histórico. Pero luego cuando se pone escrito, ya saben, no está CNN ahí tomando nota de no hay cámaras, no hay micrófono, no. Eso después se desarrolla y se recopila y se pone por escrito. Entonces, cuando se pone por escrito es cuando ya tenemos la palabra escrita y ahí ya está interpretada esa palabra. Incluso cuando está hablada, cuando está transmitida oralmente, ya está interpretada. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? O sea que ya está interpretada y ya cuando se pone por escrito, pues ya es el tema teológico. O sea, ya hay una interpretación teológica. Pero eso va como enlazado, va enlazado la historia, porque sin historia no hay interpretación. ¿Cómo voy a interpretar yo si no hay un hecho? Tiene que haber un hecho en la historia para yo interpretar. Pongamos el ejemplo de Jesús. A Jesús lo matan. Ese es un hecho histórico. ¿Sí o no? Es un hecho histórico. Pero en ese momento no se escribió nada. ¿Qué fue lo que pasó? Se empezaron a reunir comunidades a partir de la resurrección de Jesús. ¿Qué fue lo que hicieron? Recordar sus palabras, recordar sus dichos, recordar sus hechos, y se reunían para recordarlo y un poco para vivirlo. Pero cuando ya pasa el tiempo y se van muriendo, pues los apóstoles y los encargados de las comunidades, pues lo lógico, hay que escribir esto porque si no se pierde. Entonces viene ya el proceso de escribirlo y en ese proceso de escribirlo hay otra reinterpretación. Entonces se dan cuenta que todo eso ha pasado en todos los libros, pero no es lo mismo que yo se los diga y que ustedes lo vean en un libro a que lo miren en la Biblia. No es lo mismo. Por eso es que yo les pedí que por favor vean las introducciones y traten de captar eso que yo les estoy diciendo, porque eso se aplica a todo. Fíjense que, por ejemplo, hoy vamos a trabajar el cantar de los cantares. Bueno, pero antes, ¿se recuerdan que les había pedido favor? Que por favor, si no otra vez lo mismo que les he dicho, está bien que no les dé tiempo de leerlo todo, pero es importante ver la interpretación de lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento. Entonces, en la página 126 tenemos los salmos en el Nuevo Testamento y en las iglesias primitivas. Ok, entonces lo tenemos en la página 126, 127. Luego aquí, ahí está la teología de los salmos, está en la 128 y la 129. Eso es muy importante que lo lean.
Y que ustedes cuando hagan ese su cuadrito de los salmos de la Biblia, de su primera hoja de la Biblia, pues ustedes tengan esto presente, porque entonces ustedes, ya sea que lo escriban o no, a mí lo que me interesa es que ustedes lo entiendan y que además de entenderlo, lo apliquen cuando les toque leer la escritura. ¿Saben qué pasa? Que Biblia no es, hay que leer mucho, pero es más que todo, es un curso práctico, no es un curso es de mucha lectura, pero mucha lectura para entender lo que hay que hacer cuando se lee, ¿verdad? Entonces yo trato de sintetizarle, pero esa síntesis que yo lo hago, ustedes la tienen que corroborar. Y entonces tenemos las fotocopias y tenemos la Biblia, claramente, la Biblia como primero, ¿verdad? Ok, entonces esas páginas quedan ahí para que ustedes, si no las leyeron, por favor, porque ya vamos a entrar entonces ahora. Fíjense lo que dice la introducción de sus copias. Vamos a ver qué dice. Dice que son estos libros, Cantar de los Cantares viene y dice que este es un pequeño libro poético. O sea, ya nos dice su contexto literario. Es un poema, o sea, lírico, ¿verdad? Solo tiene 117 versículos y está distribuido en 8 capítulos. Está escrito originalmente en hebreo y posee un carácter enteramente peculiar por el refinamiento de su vocabulario y de su estilo. Bueno, en hebreo este libro se llama Shir Hashirim, así se llama. Y entonces ese Shir Hashirim, Asher Lilomosho, es cantar de los cantares de Salomón. O sea, ahí tienen Salomón Lish Lomoch. Entonces, cantar de los cantares. Shir, cantar. Ha, Shirim, de los cantares. Que lo hizo Salomón. Va. Entonces, así se llama en hebreo. Pero una cosa que aquí está muy clara, pero también la tuvieron que haber tenido claro en los salmos y también en los profetas, era ¿qué le dijera yo? La contribución, porque en los profetas vimos todos los problemas que había en Palestina o en Israel por el hecho de ser una franja de paso y como todos los imperios, ¿se acuerdan? Que vimos en los profetas, los babilonios, los sirios, los persas, los griegos, en este momento los romanos. No es que interesara tanto este pedacito de tierra, es que tenían que pasar por ahí. ¿Se acuerdan que lo vimos en los profetas? Entonces, lo que ustedes deben de captar en esta parte es que Israel va asimilando la religiosidad de los otros pueblos, pero con una estricta forma monoteísta. O sea, lo asimila, pero lo monoteiza, no lo pasa igual. ¿Sí me comprenden lo que les estoy diciendo? Quiere decir que cuando nosotros leemos la escritura, palabra de Dios revelada, encontramos una mezcla de las distintas culturas que han tenido paso en Israel. Entonces dice aquí, el libro de Cantar de los Cantares forma parte del Ketubim. Así se llaman esa colección de libros, o sea, la sabiduría. Los profetas se llamaban Anawim. Entonces, ¿cómo está la clasificación bíblica? Bueno, tenemos el Pentateuco, que para los judíos es la Torá, es el Pentateuco. ¿Sí? ¿Van conmigo ahí? El Pentateuco, la Torá, que son Penta 5. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y ya saben ustedes que Deuteronomio fue muy posterior, porque ya lo hablamos, cuando con el exilio de Babilonia, la entrada de Esdras y Nehemías, la reconstrucción del templo. ¿Sí se recuerdan?
Ok. Entonces vemos que ahí hay una segunda lectura. Deutero quiere decir segunda, nomio, nómina. Hay una segunda lectura, una segunda interpretación de los orígenes de Israel. Ese es el Pentateuco. No, no puede ser que todo lo haya escrito Moisés. Ustedes van a leer en su introducción. Aquí no lo leyeron porque no es un curso que nos tocó. Pero si ustedes leyeran, casi el autor va a decir siempre que es Moisés. Pero por las épocas, por los tiempos, por las circunstancias históricas, sabemos que no. O sea, por lo menos Deuteronomio no, porque fue, ¿cuánto? 500 años antes de Jesús. Y Moisés existió, ¿cuántos años antes de Jesús? Casi 1000, antes de 1000, como 1500 años antes. Entonces no puede ser. Eso es, para eso sirven los contextos históricos, para ubicar el texto. Ok. Después del Pentateuco tenemos lo que se llaman los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Pues Primera de Reyes, Primera de Samuel, Segundo de Samuel, antes de Samuel está Jueces, Josué. Después del Pentateuco termina Moisés, está Josué, Jueces, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, también antes está Primera de Samuel, Segunda. Se llaman históricos porque están contando una historia. Ok. Después tenemos los profetas, que son Anahuim, que es lo que vimos. Y ahora tenemos Ketubim, es otro grupo. Ketubim son los sapienciales. Esa es la clasificación. Pentateuco, libros históricos, libros proféticos y libros sapienciales. Así va. Históricos, los que cuentan historias. Entonces están la historia de Josué, cómo se entraron a la tierra prometida, la historia de los jueces antes de que hayan habido monarquía, la historia de los reyes, las monarquías. Ahí va, historias. También después tenemos historias, primera y segunda de crónicas. Son historias también. Crónica es una historia, cronología. Okay. Entonces tenemos Pentateuco, libros históricos, libros proféticos y libros sapienciales. Eso es lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Así está dividido en bloques. Va, entonces tenemos, aquí estamos en la página 134 y dice que pertenecen a los Ketubim. Y hay varios libros de esos, ¿verdad? Dice que se lee en fiestas de calendarios, fiestas importantes judías, ¿verdad? En las fiestas judías como la Pascua y otras más. Pero el Cantar de los Cantares básicamente se leen en fiestas de bodas, ¿verdad? Entonces, dice que en lo que se refiere al autor, la tradición hebrea antigua se la atribuyó a Salomón. Ya decíamos cómo se llama el libro, ¿verdad? Que era el Cantar de los Cantares de Salomón, que lo hizo con la sabiduría del Cogelet. También Cogelet se le dice que lo hizo Salomón, ¿verdad? Pero en muchas opiniones más, pues es básicamente es poema, poemas hebreos, ¿verdad? Muchos poemas. Y aquí tienen ustedes en esta página 137 comentarios de los que comentan unas y otra cosa. ¿Dónde fue compuesto este libro? Entonces hay muchas alusiones distintas, ¿verdad? Que si se compuso en Jerusalén. Pero fíjense que lo que van a encontrar aquí son gran cantidades de ciudades, de nombres. ¿Por qué? Por lo que les dije anteriormente. Israel ha estado relacionado con muchos países, con muchos imperios, con muchas potencias. Entonces, ellos han ido como absorbiendo o interrelacionándose. Hoy eso se llama sincretismo, o sea, una mezcla. Es como lo que pasó aquí cuando los españoles vinieron con el cristianismo. Mesoamérica tenía su forma religiosa, ¿verdad? Era una forma religiosa natural, pero era religiosa.
Ellos tenían sus creencias. Esas creencias hasta el día de hoy se mantienen. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Se mezcló el evangelio, se mezcló con las creencias, cosas que les importaban. Si no, vayan a Chichicastenango, pues ahí ven ustedes las dos iglesias exactas, ¿verdad? Una con una práctica total, que ellos dicen maya, no es que sea tan maya, ¿verdad? Porque realmente, y bueno, esa ya es otra historia, pero ya sabemos que el tema de los mayas, quién sabe, ¿verdad? Si esa gente de aquí, pues la que existe todavía era maya. En fin, dice que el Cantar de los Cantares es un poema epitalámico. ¿Saben qué quiere decir eso? Epitalámico. Tálamo, del tálamo. O sea, tiene que ver la nupcia, ¿verdad? Entonces se refiere a un canto de bodas, de nupcias, con gran fuerza expresiva, en el que el amado y la amada manifiestan un diálogo auténtico. A veces son soliloquios que solo una persona está hablando, ¿verdad? Esa relación que lleva esa pareja es más fuerte que la muerte. Los personajes principales que aparecen en la escena poética son el amado y la amada. Y la amada no habla tanto, solo en el prólogo y el epílogo. El que más habla es el amado, ¿verdad? Usa metáforas, a veces son designados como el amado y la novia, a veces hermano y hermana, a veces son descritos con metáforas. Ella aparece como la hija del rey, como una pastora, él como rey y pastor. Bueno, entonces ahí tienen ustedes todo el tema de los personajes que se desarrollan en este poema. ¿Cómo está estructurada la obra? Pues básicamente con ese tema, ¿verdad? Hay a veces, ustedes van a encontrar como incoherencias, no hay continuidad, hay imprevistos a veces que uno tiene que volverlo a leer, pero, ¿qué estamos diciendo aquí? Hay que leerlo como un poema. Cuando nosotros nos fijamos en el contexto literario, lo que quiere decir, ya lo hemos repetido varias veces, que si es un poema, hay que leerlo como un poema, que si es un cuento, hay que leerlo como un cuento, hay que leerlo como el género literario que es, y entonces así le vamos a encontrar el sentido de lo que está desarrollando. Luego, dice que el estilo, el género literario es lírico, que caracteriza la mezcla de formas poéticas diferentes. Por ejemplo, hay cantos de admiración, de descripciones, de semejanzas, de autodescripciones, de glorificación, hay diálogos jocosos, hay confrontaciones. Bueno, todo eso encontramos en el Cantar de los Cantares. ¿Alguno de ustedes ya leyó ¿Lo ha leído alguien? No. Bueno, ahora, me interesa muchísimo que en la página 144 ustedes miren la literatura extrabíblica. ¿Van conmigo? La página 144. Vean qué es lo que les acababa de decir hace un rato. Un acercamiento al modelo teológico y literario del cantar lo encontramos sobre todo en la literatura egipcia. Entonces ahí vemos poesías líricas de amor en muchos papiros. También podemos encontrar de otras poesías que se han encontrado de Babilonia. Aquí les habla de distintos imperios, de la Mesopotamia, cómo surge ese tema en distintos lugares, cómo habla en las metáforas de las plantas, de los animales. Es muy importante darse cuenta entonces que están muchas culturas y aquí nosotros tenemos que entender que la reflexión teológica, religiosa de Israel no es
que surja de su propia cultura o raza, sino que es algo que se va desarrollando e innovando conforme las circunstancias, conforme el tiempo. De hecho, eso es la teología. La teología es una interpretación de la historia. Cuando usted interpreta, pero lo interpreta teo, o sea, lo interpreta desde una convicción, desde una fe. Entonces, cuando usted hace eso, está haciendo teología. Por ejemplo, como les dijera yo, cuando ustedes están en una circunstancia difícil o casi, que dijera yo, terrorífica, y de repente ustedes salen de una manera extraordinaria, ustedes hacen teología cuando dicen, esto solo Dios lo pudo haber hecho. Ahí usted hizo teología, ¿verdad? Porque usted está interpretando ese hecho histórico, lo está interpretando desde otra dimensión. Y así podemos poner muchos ejemplos donde en automático hacemos teología. Claro que no estamos diciendo, ay, ahorita estoy haciendo teología, no, pero eso está incorporado porque forma parte de nuestras convicciones. Entonces, igual, Israel pasa distintos eventos históricos, pasa por distintos imperios, pasa por distintas circunstancias, pero tiene una cosa muy clara, la convicción de que ese pueblo se ha formado o lo ha formado una entidad fuera de lo común y ellos se relacionan con esa entidad. A esa entidad le ofrecen un culto, no tiene nombre, pues ese es yo soy el que soy, que no es un nombre, no es nada, no dijo nada, ¿verdad? Pero es una esencia. Entonces esa esencia, ellos tienen conciencia de esa esencia y tienen conciencia de lo que ellos son, es gracias a esa esencia. Entonces ellos van hablando de esa esencia, a veces con rasgos humanos, a veces a través de elementos, porque no lo pueden definir, ni siquiera lo pueden nombrar, porque la palabra Yahvé es una palabra que en su origen no tenía vocales, entonces era el innombrable. O sea, era un tetagrama, o sea, 4 gramas, 4 signos, que ellos lo miraban y eso era lo que significaba. Significaba esa esencia, esa realidad, innombrable. Por eso, cuando ustedes ven en el Evangelio de Mateo que no se dice reino de Dios, sino reino de los cielos, porque no se nombra esa palabra así como nosotros, oh my God, o sea, que usamos a Dios para todo. Eso no era así en su origen, ¿verdad? En su origen esa palabra era respeto, era algo que no se puede estar usando así tan fácilmente. Pero ellos van experimentando toda la literatura de Mesopotamia, ¿verdad? Y entonces ahí van a encontrar ustedes la parte de Egipto, de Babilonia, los asirios, los persas, Canaán, que ya tenía una estructura, y todos esos ámbitos literarios son los que han entrado en la práctica también está Arabia, la India, Etiopía, todo eso lo tienen en la página 144-45 con la literatura extra bíblica. Pero dice, hay una originalidad en estos poemas del Cantar de los Cantares. ¿Qué quiere decir el Cantar de los Cantares? El cantar sublime. Porque ¿qué quiere decir Señor de los Señores? El máximo Señor. ¿Qué quiere decir Rey de Reyes? El máximo rey. Entonces, el Cantar de los Cantares es la máxima expresión en lo que se refiere en poemas del amor, ¿verdad? El máximo, el sublime. Bueno, entonces vemos que toda esta literatura es cercana de Oriente. Ahí están todos los países que han tenido que ver, Líbano, Damasco, Galaad. Aquí están mencionados todos los países, pero dice que se puede añadir que en el cantar el amor es idealizado. Miren qué bonito lo que dice. Esto está en la página 147.
en el segundo párrafo. Se puede añadir que en el cantar el amor es idealizado en toda su pureza y luminosidad, hasta el punto de considerarse un ideal perfecto, irresistible. Por esto, en el poema no se alude a las desviaciones y corrupciones que puede experimentar el amor, tema que por el contrario resuena en muchas otras páginas de la Biblia. O sea, en otras páginas ustedes van a encontrar como que prácticas que escandalosas, puedo decir así. Bueno, aquí no. Aquí se ve realmente como algo precioso, perfecto. Que muestra las más variadas actitudes de egoísmo en las otras páginas, no aquí en el Cantar de los Cantares, que hemos visto actitudes egoístas, depravadas, bueno, de todo tipo. Porque la Biblia, ¿por qué habla de todo eso la Biblia? Porque es la revelación de Dios, ¿en dónde? En la humanidad. O sea, Dios se revela a la humanidad. Y no es que la humanidad sea mala, pero la humanidad somos todos, los humanos todos, absolutamente todos, somos ambivalentes. ¿Qué quiere decir ambivalentes? Podemos hacer mucho bien, pero también podemos hacer mucho, mucho mal. Y las mismas personas que pueden hacer mucho bien, pueden hacer mucho mal. Entonces, esto lo vamos a encontrar aquí, pero el amor verdadero no es patrimonio solo de un irreal paraíso perdido, sino que es posible dentro de la real historia del hombre. Por eso, porque depende de cómo lo desarrollamos, ¿verdad? Esa parte es muy bonita y tiene interpretaciones alegóricas, simbólicas, literarias y de otro tipo de interpretación. Y para que ustedes profundicen, pues básicamente la página 153, que es lo que me interesa, ¿verdad? Después del contexto histórico y literario, la profundización teológica, que está aquí en la página 153, en sus copias. Sí las tienen, ¿verdad? Va. Entonces, terminado esto, no sé si tienen dudas, ya llevamos todos los salmos así como rápidamente, porque nos quedan solo dos clases y todavía vamos por la mitad de este libro. Entonces, ahorita entramos a la literatura didáctica sapiencial. Vean otra vez la clasificación, ¿verdad? Pentateuco, históricos, proféticos, sapienciales, pero dentro de los sapienciales, a ver, si yo les hiciera una pregunta, de examen, a ver, ¿dónde clasificarían ustedes los salmos dentro de los sapienciales? ¿Serán didácticos? ¿O qué serán? ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es que son pues oraciones desde la circunstancia humana, diálogos, soliloquios o inquietudes humanas ante ese ser. Los salmos son, ¿qué dijera yo? Son como oraciones. Son oraciones y ¿por qué? ¿Por qué es tan importante la salmodia? Es muy importante la salmodia porque usted no ora de la misma manera todos los días. Ahí va a encontrar toda la variación de salmos que vimos. Porque si usted está angustiada, usted va a orar desde su angustia. Si usted está alegre, usted va a tener ese diálogo desde su felicidad. Si usted está triste, o sea, usted como persona no puede orar siempre de la misma manera, porque si es una oración real, ¿verdad? Ahora si es repetición, monotonía o lo que sea, pues no sé, ¿verdad? Pero si es un diálogo real, es como con cualquier persona. Usted, por ejemplo, puede estar con gente que quiere mucho y usted le puede decir, pues no tengo ganas de platicar de nada. Hoy solo vine para estar un rato aquí contigo, pero no quiero hablar de nada. No tengo ganas, ni que me preguntes, ¿sí o no? ¿Ok? O hay otro día que yo estoy muy alegre y quiero compartir y quiero contar y quiero que me escuchen. Bueno, será ese día así.
Será otro día que más que yo quiero hablar, quiero escuchar, porque estoy como confundida. En fin, la salmodia fue todo eso. Cuando vimos todos los nombres de todo, de petición, de alabanza, todos esos nombres que vimos de la salmodia, de los salmos, es la forma como el ser humano se relaciona con esa deidad. Al menos los hebreos así lo hicieron, ¿verdad? Entonces son formas de oración que la iglesia cristiana la utiliza hoy en la liturgia de las horas, porque la liturgia de las horas es eso, son salmos, son 10 minutos de salmos y luego pues una pequeña reflexión del Nuevo Testamento, peticiones y se acabó, ¿verdad? Pero son salmos. Y dijimos hace 8 días que como la gente no sabía leer y escribir, pues el rosario era eso, una meditación repetitiva. Entonces, ¿qué encontramos en el rosario? Pues encontramos, por ejemplo, peticiones en el Padre Nuestro. Ahí están las peticiones, ¿verdad? Unas peticiones que las 3 primeras están relacionadas con Dios, o sea, con el Padre, que otra vez, si decimos que está en el cielo, no es porque lo colocamos ahí, sino que ahí tenemos las dos posturas de Dios, inmanente con nosotros porque es Padre, trascendente porque es divino y entonces no está en todos lados, ¿verdad? Entonces tenemos su trascendencia y su inmanencia. Entonces, Padre nuestro. Y la otra, santifica tu nombre. O sea, Él es el único que puede santificar su nombre porque Él es el santo de los santos. Yo no puedo santificarlo más a Él. ¿Cómo? ¿Verdad? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Entonces ahí tenemos, ante todo, el temor de Dios en cuanto que Él es lo que es. Y luego nuestras necesidades cotidianas. Y en el Ave María, pues, ¿qué es una alabanza? A la llena de gracia porque está llena del Señor y porque es bendita. Y luego la petición, ruega por nosotros, o sea que interceda. No es complicado, ahí está el esquema. Y después la alabanza, que es una doxología, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, ante no poder leer todos los salmos, la iglesia primitiva no, pues no fue tan primitiva porque ya fue casi en el año 1200 el rosario con Santo Domingo y todo eso. Entonces va desarrollando ese tema de oración, que más que repetición es meditación de los misterios de Jesús, ¿verdad? Entonces ahí está sintetizado la salmodia. En aquel tiempo eran 15 misterios, ahora son 20 y pueden ser más, porque uno puede reflexionar cualquier misterio de Jesús. Entonces, esta tercera parte de nuestro estudio, nos vamos a los libros considerados sapienciales. Son un bloque literario que se presenta por la forma, se llaman sapienciales por la forma teológica con que se desarrollan, la característica. Ahora vean cuál es la característica. Tenemos 2 minutos para que se acabe esta parte. Vuelven a entrar al mismo link, por favor. Entonces vean de qué se trata la literatura sapiencial. El significado de la verdadera sabiduría es el sentido de la existencia humana, del dolor, del sufrimiento, el problema del mal, el tema de la justicia de Dios ante la injusticia imperante entre todos los hombres, la relación entre creación, historia, salvación, etc. O sea, ¿qué es entonces lo que hablan los libros sapienciales? De todos los temas humanos, de todos los temas que pasa la humanidad y quiere como entenderlos, como comprenderlos. Y entonces aquí tienen ustedes esos libros que son Job, Cogelet, Proverbios, Siráside, Cantar y de los cantares y salmos entran entre los sapienciales, pero esos no entraron como didácticos.
estos entran como didácticos, o sea, como una forma pedagógica, o sea, como una enseñanza de cómo debemos de vivir los acontecimientos humanos. Entonces, aquí tienen ustedes casi lo que les expliqué hace un ratito, que dice, a diferencia de los otros libros, los históricos y los proféticos, son bloques diferentes, en los sapienciales, oigan, cambia la presencia de Dios, se hace notar, no porque habla, fíjense que los profetas, el profeta es la voz de Dios, la boca de Dios, habla, por eso dice, Yahvé dijo, oráculo de Yahvé, o sea, es Dios hablando a través de ellos, ¿verdad? La presencia se hace notar, pero aquí en los profetas directamente, dando leyes, haciendo promesas, salvando, pero aquí no, en los sapienciales no. En los sapienciales lo que se desarrolla es a través de los sabios, los que se dirigen directamente al lector. Pero ¿quién es el sabio? ¿Quién es el sabio realmente? Son los que en la luz de Dios iluminan profundamente sus pensamientos sobre las realidades circundantes. Es decir, que entonces